¿Pudo ver el cambio? ¡Qué bueno! Dice Romanos 5:19, un hombre desobedeció a Dios e hizo muchos que llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Esto es para regocijarse, esto es para alegrarse. Mire, la naturaleza del ser humano tiene una área de desobediencia. Todo comenzó en el primer escenario profético, en el primer escenario de la vida, en el huerto del Edén, cuando le dijo, mirá, podés comer de todos los árboles, menos de uno. Y de ese comieron. Pero cuando le decimos a los chicos, no meta los dedos en el enchufe. Y va y mete los dedos. Y ya capaz que no metía los dedos en el enchufe, pero quería meter algo. No, y va y mete. Así somos nosotros. Entonces la culpa no es que, de Adán, de Eva, pero desde ese principio, desde ese comienzo, nosotros somos propensos a desobedecer. A desobedecer. A hacer lo que nosotros queremos. ¿Cuánto les pasa eso? ¿Cuánto les pasa estar en el trabajo y hacer lo que nosotros queremos? ¿Cuánto les pasa estar en su casa y hacer lo que nosotros queremos? Pasa, ¿no? Porque es la naturaleza, es lo que pasó en el huerto. Por eso Dios nos invita a que debemos ser obedientes porque fuimos justificados por Él y en Él somos justos. ¿Ven? Una de las actitudes de obediencia, la obediencia es la actitud de nuestro corazón. De nuestro corazón tiene que ser obediente, de decir, obedezco. No soy un rebelde con causa, obedezco. Obedecer a Dios es esencial para poder tener una relación con Él. Yo necesito obedecer lo que la palabra me dice. Porque yo puedo venir a la reunión, puedo leer la Biblia, puedo estudiarla, puedo investigar, pero no obedecerla. Hay mucha gente que todavía está, que lee los textos y que busca y que busca y que busca y que dice, yo obedezco a Dios, pero no sigo sus consejos. Entonces, obedecer a Dios va mucho más allá de leer las Escrituras, de estudiarla. No estoy haciendo apología que no lo tengamos que hacer. Lo tenemos que hacer. Pero si la palabra me dice, no peques, no peques. Porque si la palabra está diciendo algo, es para que yo responda en base a lo que dice la palabra. Quiero ir rapidísimo. Dice, las prácticas de obediencia producen privilegios, producen responsabilidad y producen cambios. Privilegios de formar parte de las maravillas de Dios en este tiempo, en este lugar y donde me muevo. Ser privilegiado de obedecer a Dios me trae frutos de poder ver mi vida como es Él. Segundo, responsabilidad. Tengo la responsabilidad de obedecer a Dios, obedecer lo que dice su palabra. Y ahí la profeta nos guiaba en la historia de José, ¿no? Y cómo él fue obediente a pesar de toda la situación que tuvo que vivir. A pesar de que vivía en una casa, terminó en una cisterna y después terminó como contador público, ministro de Economía, gobernaba ya. Fíjense en la obediencia, a dónde te lleva. Ahora, hacé un poquito de memoria. ¿Te acordás cuando desobedeciste? ¿Dónde te llevó? ¿Dónde te llevó? Ahora, si obedeces a Dios, Dios tiene un lugar de privilegio. Si obedeces a Dios, Dios tiene un lugar alto, alto. Que no es una cisterna, ni es la casa paterna. Es algo mucho mejor. Y una de las cosas que produce también son los cambios. Cambios en que debemos ver un cambio de compromiso. Nos tenemos que comprometer con Dios, sí, pero también con nosotros mismos. Nos tenemos que comprometer con Dios, compromiso con Él, pero también con nosotros mismos para pasar tiempo en obedecer lo que la palabra habla.
Esos eran los momentos, ¿no? Los cambios que necesitábamos hacer para poder realmente ver la producción de la obediencia. Los cambios de mentalidad. Nadie puede obedecer y que no suceda nada. Porque cuando obedeces suceden cosas. Cuando haces las cosas bien, suceden cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque estás siendo obediente. Estás siendo justo, estás siendo disciplinado, estás siendo constante, estás siendo motivado a hacer bien las cosas. La obediencia es el elemento fundamental. Allá comenzamos. La obediencia es el elemento fundamental para la gran victoria. Eso es glorioso. Y la obediencia del elemento fundamental es para, como decíamos, es para que tengamos la relación con Dios full time. Muchos trabajamos, muchos son mamás, muchos tienen muchas cosas que hacer, pero nos olvidamos de la conexión con Dios. Muchos decimos, sí, yo obedezco la palabra, yo obedezco lo que Dios me dice, pero no le doy el tiempo a Él que se merece. Y acá estamos hablando de obedecer la palabra, no para ser oidores de ella, sino hacedores de ella. Ese va a ser el cambio de nuestras vidas. Ese va a ser el fruto de nuestras vidas. Debemos relacionarnos con Él. Y un claro ejemplo de obediencia, y quiero que se lo lleve a su casa, y quiero que desde acá hasta la eternidad, cuando Dios le diga, bueno, vamos, que lo use. El mejor ejemplo de obediencia que hoy tenemos como modelo a seguir es de la obediencia de Jesús. Él fue obediente. Dice su palabra que fue obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, muerte que estaba durmiendo y siguió caminando hacia la eternidad. No, obediente a muerte de cruz. Debemos ser obedientes. ¿Qué te lleva a todo esto? Que si vos no sos obediente no vas a morir nunca. Cuando vos decidís de tu propia voluntad decir, papá, yo quiero ser obediente, quiero leer la palabra, quiero estudiarla, pero quiero obedecerla. Está diciendo, yo todos los días me quiero subir a una cruz. Yo todos los días quiero que vos reines en mi vida. Ya me cansé de mí. Ya me cansé de mis pensamientos, ya me cansé de mis actitudes, ya me cansé de mis palabras. Quiero obedecer tu palabra. Quiero ser como tú quieres que yo sea. Eso es el regalo más grande que podemos hacerle a Dios. Nosotros si le preguntamos entre nosotros, si nos preguntamos si somos obedientes, ¿son obedientes ustedes? ¿Somos obedientes? Ah, no, yo no soy obediente. Porque si yo soy obediente, me van a pasar por encima. Si yo soy obediente, no puedo hacer la mía. Entonces muchas veces no queremos ser obedientes porque rápidamente nos acordamos que Jesús dijo, si te toca una mejilla, dale la otra. No, a mí, nada. Si querés ser obediente, morí todos los días. No, pero yo tengo mi negocio. No, pero yo tengo mi familia. No, pero yo tengo los proyectos de ministerio a las naciones de la tierra. ¿Querés ser obediente? Morí. ¿Querés ser obediente? Escuchá la palabra de Dios. A mí me impacta algo tan cotidiano. La gente va al médico porque le duele el estómago. El médico sabe cómo solucionar un problema del estómago. No sé la especialidad del estómago, pero el médico sabe cómo solucionarlo. Y tenemos que a veces agarramos la receta del médico, la ponemos en el bolsillo. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Que me va a enseñar a mí. ¿Para qué vas al médico? Ahora, diferente sería, no, esta es la receta que me dio el médico. Este es el medicamento que tengo que tomar para mi estómago. Lo voy a cumplir.
Estoy creyendo y estoy confiando, estoy obedeciendo lo que el médico me está diciendo. ¿Por qué? Porque él sabe, él estudió, él se preparó. Nosotros muchas veces decimos que este libro es muy difícil de entender, pero todos los que están acá adentro estudiaron, se prepararon, se esforzaron. ¿Y saben qué? Muchos de estos historiadores, muchos de estos protagonistas de la historia fueron procesados en la obediencia. Y con muerte, con dolor. No con una simple receta, voy y vengo. Con trabajo, con esfuerzo. Entonces, debemos entender que lo fundamental es obedecer a Dios sobre todas las cosas. Obediencia viene de la mano con la autoridad. Obediencia viene de la mano del sometimiento a la autoridad. Por eso nosotros tenemos que entender que si le obedecemos a Dios, estamos diciendo: Dios, vos sos el máximo en todo el universo. Vos sos el dueño, el creador. Vos sos mi Señor. Vos sos todo para mí. Muchas veces lo hacemos, pero el semáforo en rojo lo seguimos pasando. Muchas veces lo hacemos, pero vemos un policía y si lo insultamos, no pasa nada. La autoridad está puesta por Dios para poner orden. Y yo necesito obedecer con autoridad a lo que yo estoy sirviendo. Yo lo que obedezco, sirvo. Me convierto en un servidor de eso. Si yo obedezco full time al pecado, yo voy a terminar siendo un esclavo del pecado. Si yo obedezco a las enfermedades, a los diagnósticos, no estoy diciendo no vayan al médico, a las enfermedades, al diagnóstico, yo estoy obedeciendo a la enfermedad, a la esclavitud. Ahora, si yo obedezco lo que la palabra me dice, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre y me limpió de toda enfermedad, tengo que obedecer esa palabra para ponerla en práctica y comenzar a ver que en Cristo, en la obediencia, yo tengo salud. En Él yo soy sano. En Él yo soy próspero. Eso es lo que a mí me lleva a reconocer que nuestro Dios es Señor de señores. Es la autoridad máxima a la cual nosotros debemos obedecer. Entiendo que muchas veces no obedecemos a Dios porque tenemos una imagen paterna y relacionamos a Dios con nuestro Padre terrenal. Porque claro, como entendimos que Padre nuestro, Dios es nuestro Padre. No, pero yo cuando me ponen padre me acuerdo de aquel que me abandonó, que me gritaba, que me pegaba. Entonces relacionamos con esa dirección. Pero Dios es el creador de todas las cosas y a Él debemos obedecerle. ¿Me conviene o no me conviene obedecer? ¿Qué dicen ustedes? La Biblia no es, me impactó. La Biblia no es un libro de filosofía. La Biblia no es un libro de filosofía para debatirla, a ver qué está bien, qué está mal. La Biblia es un libro de revelación de Dios para que ser creída, pero para obedecerla. Yo no voy a discutir lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a creer y voy a obedecer. Eso es lo que tengo que hacer, nada más. Vieron que, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando están en las calles o hay un vecino y se confrontan ahí, no, ¿por qué la religión? No, ¿por qué esto? No, Dios no nos mandó a eso, Dios nos mandó a creer en su palabra y a obedecer su palabra y que la obediencia nos traiga bendición a nuestra vida. Sencillo. Juan 14, capítulo 14, versículo 21. Tengo una versión de niños, porque para que usted lo pueda entender bien, pero bien claro. La Reina Valera también lo va a entender, pero esta versión me impactó porque lo entiende muy bien. Dice 14:21. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amará y me mostrará a Él.
el que hace los suyos, mis mandamientos. Mandamiento, ordenanza. Un mandamiento es una orden que está para ser cumplida. Si yo cumplo las órdenes que Dios me da, yo estoy diciendo que a Dios lo amo. Yo lo estoy diciendo que a Dios lo amo. Yo obedezco a Dios, represento el amor hacia Él en este lugar. Ahora, yo no puedo decir yo amo a Dios y no obedezco su palabra. Sería contradictorio. Yo tengo que amar a Dios, obedecer su palabra para poder realmente vivir lo que Dios dice que yo tengo que vivir. Pero si estamos obedeciendo su palabra para darle con un palo en la cabeza al vecino, porque vieron que pasa así, termina la reunión, esta palabra es para Carlito, esta palabra es para Josecito, esta palabra nunca es para mí, nunca es para mí, nunca la de... Entonces, obedecer la palabra que viene a tus oídos, que baja a tu corazón. En una palabra dice, amarme es obedecer mis órdenes. Si vos amás a Dios, estás obedeciendo su orden, estás obedeciendo su principio, su mandato. La obediencia es la buena disposición de someter a la voluntad de otra persona. Nuestra obediencia es someternos a la voluntad del Padre. Claro, sencillo. Y quiero compartir 3 elementos fundamentales para caminar en la obediencia. Necesito caminar en la obediencia a través de la disciplina. ¿Cuánto le gustan esta palabra disciplina? ¿Se acuerdan? Disciplina, los lunes, dieta. Disciplina, lunes, dieta. ¿Cuánto habremos dicho? El lunes empiezo. Y la disciplina nunca empieza. Pero necesitamos tener disciplina, formación para caminar en obediencia. Dice que la disciplina es el conjunto de reglas y normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a ciertos resultados. Quiere decir que si nosotros tenemos disciplina, vamos a ponerlo en un contexto de gimnasio, como lo que tengo yo. Si yo, ¿por qué se ríe? Yo pongo mi disciplina en un gimnasio, es muy probable, en la camisa ahora, pero es muy probable que lo que usted ve ya no lo vea más. Es muy probable que mis músculos se formen y se marquen y queden firmes, aunque yo no haga esfuerzo. Entonces, la disciplina es la forma que nosotros tenemos el resultado de poder formar nuestra vida. Y para caminar en obediencia a Dios, debo disciplinarme en pasar tiempo con Él. Primer punto, pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con la palabra. ¿Se acuerdan? Dios, la palabra, el verbo hecho carne, la palabra. Dios es la misma palabra. Y muchos dicen, ¿dónde encuentro a Dios? En la palabra. Abrila, no muerde. Sacale el polvo. Léela. Porque cada día que vos la leas, cada día que vos la interpretes, vas a ver a Dios obrar en tu vida a través de un libro que hace más de 2000 años que fue escrito. Y que todo lo que está en este libro está sucediendo hoy en el 2021. Es increíble, es increíble. Pero este libro tiene todas las soluciones para lo que vos te imagines. ¿Querés hacer una casa? Lee la Biblia. ¿Querés tener novia? Lee la Biblia. ¿Querés formar tu familia? Lee la Biblia. ¿Querés ser próspero? Lee la Biblia. ¿Querés ser empresario? Lee la Biblia. ¿Querés gobernar? Lee la Biblia. Está todo acá. Está todo acá. Pasad tiempo con Dios, porque Jesús pasó tiempo con los discípulos. Anotate ahí Marcos 3:14 para después leerlo. Dice que Jesús pasaba tiempo con sus discípulos. Vos tenés que pasar tiempo con Dios, con la palabra, para esforzarte y formar tu vida para caminar en obediencia. Jesús pasó cada momento con sus discípulos enseñándoles y mostrándoles. La relación que tenía él era continuamente de enseñanza. Continuamente de enseñar. Y hay una cosa que tenemos todo en claro. Obedecemos a Dios, ¿no? Pero si no amamos a Dios no podemos obedecer.
Y se lo pongo entre paréntesis para que lo entienda un poco más. Si vos no podés amar a alguien que no conoces. Vos para amarlo tenés que conocerlo. Entonces muchas veces, oh, sí, yo amo a Dios. Pero ¿lo conoces? Porque cuando lo empezás a conocer te dice, ¿querés ser mi amigo? Tenés que hacer lo que yo te digo. ¡Ah, no! No peques más. No, bueno, tampoco es la pavada. Quiero venir a la iglesia, quiero poner mis diezmos, mis ofrendas, estar tranquilo. Pero pará. Obedecer a Dios es mucho más que eso. Y para obedecer a Dios tenemos que conocer a Dios. El segundo, hablar verdad siempre. El apóstol Cuevas el domingo nos compartía que la palabra de Dios no es verdad, es la verdad. Entonces nosotros no podemos caminar en obediencia hablando mentira. No podemos caminar en obediencia hablando cualquier pavada. No podemos caminar en obediencia hablando mal de la otra persona que encima no está. Debemos ser obedientes a lo que Dios nos guía y nos manda. Habla verdad. ¿Y saben cuál es la verdad? La palabra de Dios. Podés tener muy buen chamullo. Podés tener hermoso chamullo. Pero si no tenés la palabra de Dios, es palabra muerta. Y podés tener muchas palabras. Aprenderte todos los textos de memoria. Pero si esa palabra no tiene el Espíritu Santo, es muerta. Tercero, en el tiempo de obediencia, de caminar en la obediencia a Dios, no te rindas. No te rindas. No te rindas. En el tiempo de obediencia a Dios, no te rindas. Nosotros queremos todo ya, porque miramos Sprayet y queremos ya. Compre ya. La sopa en 2 minutos ya se hace. Un poco más, en un par de años nos van a vender el asado para hacer en 5 minutos. Pero no te rindas. Cuando obedezcas a Dios, no cierres la Biblia rápido. Déjala abierta. Léela, porque Él te va a escuchar. Muchas veces oramos, estamos en la presencia de Dios, buscamos a Dios y sí, Dios, y adoración y lectura y búsqueda de la palabra. Cuando Dios te va a dar la respuesta que estás buscando, vos le mandás amén. Chao. Cuando Dios te estaba dando ahí la solución para tu matrimonio, me dormí. No te apures, no te rindas. Mire, Abraham tenía una promesa de parte de Dios, que él iba a ser padre. ¿Saben que el significado de Abraham era que no iba a poder ser padre, que no iba a poder generar hijos? Y eso era una maldición en la historia, en la vida. Pero Dios le había dado una palabra y que se tenía que ir de su casa, dejar a su padre y a su madre para que esa palabra se cumpla. Muchas veces, cuando obedeces a Dios, obedeces su palabra, vas a tener que dejar muchas cosas que a vos te gustan. Vas a tener que dejar muchas cosas que a vos te traen satisfacción. Pero Abraham dejó todo. Y le dijo, papá, mira, me pasa esto, esto y esto. Me tengo que ir. Y el padre de Abraham no era un plebeyo. No era un pobrecito, era un millonario. Pero ¿cómo te vas a ir si acá tenés todo? Me voy porque Dios me dio una palabra. Ya era grande. Le dio una palabra que iba a ser padre de multitudes. Que iba a tener un hijo. Y se casa con una mujer estéril. Y usted dice, ¿vos me está cargando? Dios, ¿me está cargando en serio? Dios le da una palabra de 75 años y duró 25 años el proceso. Nosotros muchas veces no oramos ni 25 minutos para que Dios cumpla una promesa en nuestra vida. Nos desesperamos, nos ponemos ansiosos
porque queremos ya. Abraham tuvo 25 años esperando la respuesta de Dios. Y la obtuvo a los 100 años. Wow. Quiere decir, hermanos, que hasta los 100 años hay esperanza. No te desesperes. Esperá, hasta los 100 años tenés que esperar. Nadie espera. Hoy nadie espera, porque nadie quiere obedecer la palabra. Todos queremos que esto sea ya. Ya. La prosperidad económica ya. La salud ya. La casa ya. El auto ya. Y Dios quiere formar un carácter. Y Dios quiere formar a Cristo en nuestro interior. Y Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas. Pero nosotros estamos apurados. No te rindas, no cierres la Biblia, obedece lo que estás conociendo. Dice, la profeta nos aclaraba esto y a mí me impactó. Obedecemos lo que conocemos. Obedecemos lo que conocemos. Lo otro viene por revelación. Cada vez que vas conociendo más a Dios, Dios te va mostrando y te va revelando los misterios que Él tiene para tu vida. Entonces, primero conocé. Por lo que conoces, eso tenés que ser fiel en obedecer. Después vendrá por tiempo de revelación para tu vida. Pero no abandones. No abandones las Escrituras. Despertar, otro punto, despertar un servicio de amor al prójimo. Tener un espíritu enseñable. Tener un espíritu enseñable en la presencia de Dios, buscando obedecer al Padre, que el Padre te diga, mirá, te exhorto, te corrijo, y vos digas, sí, papá. El otro día le compartí a la profeta una frase que me impactó, que la compartió un pastor. Decía, Padre, no te comprendo, pero sigo confiando en ti. Porque las cosas que Dios tiene para nosotros no podemos comprenderlas. Solamente tenemos que obedecerlas. No podemos entender lo que Dios hace porque solamente hay que obedecer su palabra. ¿Cómo puedo entender que una persona se calle la boca, ser humano, razón, camine por las calles, se cierre la boca por completo, no diga nada hasta subir una cruz? Y después de subir una cruz, antes de subir esa cruz, ser castigado de la forma que fue castigado y saber que al tercer día iba a resucitar. ¿Cómo le explicás a la gente? ¿Cómo te lo explicás a vos mismo que Dios en la cruz del Calvario dio tu vida, dio la vida por tu vida? Hasta que nosotros no entendamos eso, que a Él lo mataron, le rompieron el cuerpo, sus huesos, derramó sangre por mi vida para que hoy esté parado en este lugar. Y muchas veces escuchamos esta historia y somos como oídos sordos. Sí, es verdad, Jesús dio la vida por mí. Diría uno, desgraciado, ¿cuándo das la vida por alguien? Ni siquiera nosotros muchas veces no damos la vida ni por nosotros mismos. Muchas veces ni siquiera damos la vida por nuestra familia. Ni siquiera damos la vida por el prójimo. Pero Él la dio por mí. Él la dio por mí. Y eso bastó suficiente para que en el día de hoy mi vida sea una obediencia hacia Él. No entiendo nada de lo que estoy viviendo. No entiendo nada. No comprendo nada. Pero confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Por más que venga la noche más oscura de tu vida, seguí confiando en Él. Seguí confiando en Él. Seguí confiando en Él. Si Él te trajo hasta este lugar, si Él te restauró, si Él formó esa familia y vos ves que está todo un caos, seguí confiando en Él porque Él tiene un plan para tu vida. Pero obedece. Obedece. El quinto elemento para caminar en la obediencia y disciplina es el amor. El amor de Dios. Debo amar a Dios con toda mi fuerza.
Debo amar a Dios más que a mi billetera, que a veces se llena, pero a veces se vacía. Debo amar a Dios en tiempos de gloria y en tiempos de desierto. Debo amar a Dios porque Él murió por mí. Nosotros pensamos que nosotros amamos a Dios, pero Él nos amó primero a nosotros. Él nos ganó de mano. Nosotros pensamos que nosotros elegimos la vida de Cristo, venimos a la iglesia, pero Él predestinó en la eternidad que nuestra vida esté en sus manos. Hasta que no entendamos eso, no vamos a comprender la obediencia a Dios. El segundo elemento, y voy mucho más rápido, es la constancia. Debemos estar constante en una voluntad inquebrantable, continua, en una determinación de nuestra vida, de poder ser fiel a Él. Nosotros debemos seguir y ser constantes de confiar en Él. Proverbios 3, del 5 al 6. Léalo ahí en su casa, voy acelerando un poquito. No podremos obedecer a Dios si no confiamos en Él. Cada vez que sentimos a veces tentados en diferentes aspectos, no confiamos en sus promesas. ¿Les pasó alguna vez esto de decir, tengo que orar por una persona que tiene cáncer y yo tengo fe que se va a sanar? Ahora, cuando el cáncer vino a tu casa y tenés que orar por la persona que tenés al lado que tiene cáncer, no sé si tengo fe. No sé si tengo fe. Pero es tiempo de activar la confianza en Él. Mire, el que tenés al lado, el que tenés atrás, adelante te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Él nunca te va a soltar la mano. Él siempre va a sostener tu vida. Otro punto de la constancia, estar dispuesto y constante a esperar en oración. Lo que veníamos hablando, esperar en oración, no desesperarnos por cerrar la Biblia, no desesperarnos si pasan las horas, los días, los años y la promesa no se cumplió. Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Él lo que dice cumple. No es como nosotros, que decimos una cosa y mañana decimos otra. Él dijo que si te va a bendecir, te va a bendecir. Esperá 75 años, 25 años, 100 años, pero tu vida y tu generación será una generación bendita en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Aplauda, aplauda al Rey. Otro punto de estar constancia es estar constante caminando en sendas que no son claras. Volvíamos a la frase, te comprendo o no te comprendo, Dios, no te entiendo, pero confío en ti. Está oscuro el camino, pero yo sé que la palabra, cuando viene como entendimiento a mi vida, abre brecha en el camino aunque esté oscuro y yo puedo ver dónde camino. Debo estar aún en las sendas oscuras, pero sabiendo y confiando que la responsabilidad de obedecer me anticipa a ver un camino seguro. Tu obediencia es tan importante. Y vuelvo a Abraham. La obediencia es tan importante hoy para tu futuro. Abraham fue obediente a Dios en el presente donde vivía, pero activó en el futuro una promesa cumplida. Entonces, hoy tienes que ser obediente para el mañana. Hoy sé obediente, por eso los felicito. Por eso los felicito porque está aquí en este lugar, entrenando su vida, entrenando su espíritu, tomando nota, buscando, vuelva a su casa y siga escudriñando la palabra porque es la actitud correcta que debemos tener. No venimos a la iglesia para calmar nuestra conciencia porque ayer fue sábado la noche, porque pecamos en la semana y quiero calmar un poco la conciencia. No, venimos a la iglesia, a la casa del Padre, a entrenarnos a través de la palabra, a poder obedecer su palabra y ponerla en práctica en cada área de nuestras vidas. Estar dispuesto a que los conflictos vengan. ¿Cuántos están dispuestos a que los conflictos vengan? Cuando no haces nada, el enemigo ni te mira. Cuando no haces nada, el enemigo ni te mira. Quédate en tu casa durmiendo,
deprimido, sin hacer nada. No hagas nada. Satanás no te va a hacer nada. Ahora, cuando vos decidís, no tengo trabajo, pero me voy a trabajar en la iglesia. Ahí viene Satanás, las legiones, todos juntos. Porque estás decidiendo hacer algo por tu vida. Estás decidiendo a dejar un estado de comodidad para poder hacer algo incómodo. No, pero no tengo trabajo. ¿Cómo voy a ir a trabajar gratis? Obedecer a Dios es servicio también. Obedecer a Dios es amarlo en constante obediencia a Él. El comportamiento sin actitud de obediencia no tiene ningún sentido. Obedezco a Dios y no tengo una actitud de mi corazón. ¿Se acuerdan que obediencia es la actitud de mi corazón? Si no tengo actitud en mi corazón, de nada sirve. Queda ahí, tildado. La motivación como último elemento para caminar en obediencia. Romanos 12 del 1 al 2. Y con esto terminamos. ¿Lo tenés, G? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La motivación de obedecer a Dios debe ser que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y me va a decir, pero si ya hizo Jesús el sacrificio en la cruz del Calvario. Sí, ya lo hizo. Pero tu vida tiene que ser una ofrenda de obediencia a Dios por lo que Él hizo en esa cruz. No quiero que te vayas a Luján caminando. No quiero que te compres 15 velas de un color, 15 velas. Quiero que tu vida sea un sacrificio, una ofrenda viva, agradable, perfecta para Él. Muchas veces decimos, ¿dónde encontramos la obediencia? Porque es verdad, ¿dónde encontramos la motivación de obedecer? ¿Qué me motiva a mí a obedecer? ¿Qué me motiva a mí a impulsarme en este tiempo de obediencia? ¿Qué deberíamos hacer para motivarnos a entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Jesús entregó su cuerpo en sacrificio por nosotros. Nosotros debemos hacer ese mismo ejemplo con nuestra propia vida. Yo no voy a traer mi sacrificio de mi cuerpo, de mi vida, de todas mis áreas por mi familia. Yo lo traigo por mí. Yo me sacrifico como ofrenda hacia Él por mi vida. Hoy debemos buscar y debemos desistir, caminar en obediencia conforme a lo que Él nos está diciendo. Dice, por la misericordia de Dios, presentate. ¿Cuáles fueron las misericordias de Dios? Las maravillas que Él hizo. Murió en la cruz por tu vida. Eso es la motivación más grande que podamos tener para poder obedecer a Dios. Eso tiene que ser el motor de nuestra vida para poder decir, yo obedezco a Dios. No tenía nada. Estaba en delitos y pecados. Estaba en oscuridad. Estaba más muerto que vivo. Pero Él me justificó. Él me hizo justo. Él me lavó. Él me cambió. Él me vistió. Él me puso calzado. Él me puso anillo. Él me dio identidad de hijo, no de esclavo. Entonces debemos presentar nuestra motivación correcta como si fueran las mismas misericordias de Dios en nuestras vidas. Profundizar que logramos entender que la misericordia de Dios es obediencia plena de Jesús hacia el Padre y que hoy nosotros obedecemos a Cristo porque Él está en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren obedecer a Cristo? ¿Cuántos se sienten motivados para obedecer? Para motivarte tenés que empoderarte de un tiempo de reconocer a Dios como tu Rey, como tu Señor. Mire, mientras que vos no reconozcas a Dios, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, cuando vos reconoces a Dios, tu vida va a cambiar. Tu matrimonio va a cambiar. Tu familia va a ser transformada. Tu casa va a ser diferente.
todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que Dios es el dueño de la vida. Él es el dueño de todas las cosas. El segundo punto de poder tener este reconocimiento es tener fe. ¿Se acuerdan? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es fácil tener fe cuando ve las cosas. Es fácil tener fe para hablar de milagros cuando el milagro ya está hecho. Pero es distinto cuando la palabra te dice: obedece mis palabras, mis mandamientos, y verás el cumplimiento de las promesas en tu vida. Y vos decís: no, las tengo que ver primero. Acá es el mundo del revés. Primero tenés que creer para poder después ver. Y en esta mañana, para cerrar este tiempo de ¿me conviene o no me conviene?, yo estoy seguro que esta mañana que te contra conviene obedecer a Dios. Y que traerá muchos beneficios en tu vida y en tu familia. ¿Sabes qué? Tu obediencia activará que cuando vos no estés más en esta tierra, cuando estén tus hijos, cuando tus hijos no estén más, tus próximas generaciones serán benditas por la obediencia de hoy. Así que te conviene obedecer. Amén. Ponete de pie. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, papá, porque creemos que tu palabra ha sido dada. Creemos que el encuentro con la palabra ha penetrado en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento. Y creemos, Señor, que hoy nos salimos de este lugar con una revelación mayor de que necesitamos obedecer tu palabra. No como oidores, sino como hacedores de la misma palabra. Necesitamos obedecer tus mandatos, porque por amor a ti, Señor, necesitamos caminar conforme a tu voluntad. Padre, declaramos, Señor, que en esta mañana, Señor, todo lo que tú tenías preparado, todo lo que tú tienes preparado a partir de la activación de esta palabra, creemos, Señor, que veremos tu gloria y tu palabra será hecha en nuestras vidas, Señor, al 100% en todo lo que hagamos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén.